¿cómo están? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en M Noticias Edición Central. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo andás, Julieta? Aquí estoy, volviendo al trabajo diario. Gracias por estar del otro lado. Tenemos una cantidad de información para compartir que conecta a Uruguay con lo que está pasando en Medio Oriente. De manera que vamos a empezar a mirar hacia allí. Así es, Martín. Les comentamos que Israel anunció este lunes un asedio completo, sin electricidad, combustible ni alimentos a la franja de Gaza, mientras continúan los bombardeos y combates contra Hamás. A su vez, el grupo islámico anunció que ejecutará a una persona rehén cada vez que Israel ataque sin aviso previo objetivos civiles. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en este caso, esto llega desde Palestina, los ataques israelíes han dejado a 687 personas fallecidas. Entre ellas, cerca de un centenar de niños y niñas, y han dejado heridas a más de 3.700 personas. En el lado israelí, vamos despacio, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 las heridas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en este contexto que este es solo el principio de una larga lucha. Así es, Martín, pero tenemos más titulares nacionales e internacionales para compartirles. Los repasamos en este momento. El Ministerio de Desarrollo Social pone en marcha un programa piloto de apoyo a 420 personas que saldrán de prisión, buscando estrategias de inserción que eviten la reincidencia. Personal docente y no docente de UTU paralizó actividades a nivel nacional este lunes con movilización y concentración en la Escuela del Pinar. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, organizaciones sociales reclaman más presupuesto para la desmanicomialización y que se cumpla con el cierre del Centro Ceremos, ex Colonia Cheparri y Santín Carlos Rossi. El senador Gustavo Penades pidió a personas colaboradoras que borraran el contenido de sus teléfonos antes de declarar en Fiscalía, según surge de escuchas telefónicas. El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que a fin de mes cambiará el límite de velocidad de unos 8 puntos en rutas nacionales para revertir los índices de siniestralidad. El presidente de la UNACEB, Alejandro Draper, dijo que el proyecto de ciclovía que la Intendencia de Montevideo aspira a desarrollar en la avenida 18 de Julio y en la calle San José es una desprolijidad. El sector Ciudadanos del Partido Colorado define en Asamblea Nacional un lema común con socios de la coalición para las elecciones departamentales y el apoyo del sector a las precandidaturas a la presidencia de la República. Para el año 2100, los recorridos de los ómnibus serán afectados por inundaciones, perjudicando a las poblaciones de la periferia de Montevideo, según una investigación sobre los impactos del cambio climático. En Argentina, el dólar blue o paralelo superó la barrera de los 900 pesos tras el segundo debate electoral que enfrentó a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 22 de octubre. También nos pueden ver a través de tvciudad.uy, mediante YouTube en vivo, algo relativamente novedoso que nos permite ampliar la llegada y las posibilidades de que nos sigan, y por radio, como siempre, a través de la 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana. Hablamos de Uniradio, radio de la Universidad de la República, se escucha en uniradio.edu.uy también. Tiempo de presentar los móviles. En eso, Julieta. Así es, Martín, vamos a comenzar ya mismo con el recorrido por afuera del estudio. En este caso nos vamos a encontrar en primera instancia con nuestro compañero Diego Martini, que se encuentra en la mesa política del Frente Amplio, allí en su sede. Adelante, Martín. Diego. Así es, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la Huella de Seregni, la sede del Frente Amplio, donde se está desarrollando la tradicional mesa política de los lunes. En estos casos recibiendo al diputado coloniense Nicolás Viera, miembro interpelante la semana pasada, del canciller Francisco Bustillo y de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, a propósito de la situación de clientelismo político en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. El diputado va a entregar un informe a propósito de ello. Pero habló Fernando Pereira hace un ratito nomás a propósito de lo que fue la declaración del Frente Amplio a propósito del conflicto entre Israel y Palestina, y se refirió justamente a lo que fueron las críticas recibidas por parte de algunos actores, principalmente de Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, haciendo referencia a que desde el Frente Amplio no se fue muy claro en la declaración. Fernando Pereira lo que dijo fue que si Delgado tuvo una actitud de política barata, hay que sacar un rédito político sobre esto, así que en un rato lo vamos a escuchar. Gracias, Diego, así será. Y en otra sede se encuentra Martín Duarte, en la sede justamente del Partido Colorado. Adelante, Martín, hay noticias por allí.
Así es, Julieta, Martín, buenas tardes para ustedes. Estamos en la Casa del Partido Colorado, donde hace minutos, aquí a mis espaldas, en la sala que lleva el nombre de Valle, comenzó a transcurrir esta Asamblea Nacional del Sector Ciudadanos, con dos temas, como veíamos en adelantos, como eje de la conversación. Por un lado, establecer un posible acuerdo, un posible lema en común con sus socios de la coalición, esto a nivel departamental de las elecciones en las intendencias, y por otro lado definir a qué candidato va a apoyar, qué precandidatura llevará a Ciudadanos a la interna del Partido Colorado. Lo curioso que en otra de las salas de aquí la sede del Partido Colorado llegó hace minutos el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, por otras actividades, pero bueno, intensa actividad política por aquí. En un ratito los convocamos para tener más novedades. Otro asunto. El dirigente del sindicato bancario Pablo Andrade y la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Bárbara Meinzer, hablaron a favor del proyecto de ley de reforma de la caja bancaria que ya está en el Parlamento. Volver a destacar la importancia de haber llegado a un consenso, ¿no? Y la verdad que fue una solución posible. Todas las partes tuvieron que ceder y todas las partes aportan para que se logre una solución a caja bancaria. Lo que nos parece importante es que esta solución le da viabilidad de largo plazo a la caja y por lo tanto da certezas, implica contribución de todas las partes y genera un equilibrio. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema naturalmente se impone, que es la situación de guerra que se vive por estas horas entre Israel y el grupo Hamás de la Franja de Gaza. Cuando hablamos de Hamás, estamos hablando de un grupo radical que surge en 1987 de la mano de Ahmed Yassin, un líder que impuso precisamente a este grupo, cuyo acrónimo es precisamente el Grupo de Resistencia Islámica, y que ha tenido una serie de enfrentamientos históricos con Israel. Hamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza luego que en el año 2004 Israel se retirara de la franja. Hamás gana esas elecciones y después se queda en esa franja dominando la escena, y además en una confrontación muy fuerte con Al-Fatah, el grupo que sostiene la Organización históricamente de Liberación de Palestina, o la Autoridad Palestina, que tiene su sede precisamente en Cisjordania. Esta es un ataque prácticamente inesperado por Israel, ha sido un gran golpe. Eso todavía no se está evaluando en profundidad porque la situación es otra y es urgente. Se considera el peor ataque de Hamás hasta ahora, no solamente por el número de muertos, sino por las víctimas inocentes que han caído, y sobre todo en las zonas que rodean a la Franja de Gaza, una zona de kibutz, de comunidades agrícolas que, bueno, tienen un número también importante de latinoamericanos viviendo allí, que fueron los primeros afectados una vez que, no se explica por qué, Hamás logra romper el cerco y llegar por primera vez con mucha fuerza hacia las localidades palestinas e israelíes y atacar allí a las personas, lo que ha tenido una respuesta inmediata que, como destacaban los compañeros, está relacionada primero que nada con el bloqueo de la Franja de Gaza para que no llegue ningún tipo de abastecimiento, y luego los ataques que, según dijo Benjamín Netanyahu, van a ser largos. A estas horas podemos hablar de más muertos, 900 del lado israelí, casi 700 del lado palestino, aunque esa cuantificación va a seguir en aumento lamentablemente, ni que hablar el número de heridos, y hay que tener en cuenta que este enfrentamiento tiene además otra parte que está relacionada con el norte de Israel, con el apoyo que el grupo Hezbollah le da a Hamás, porque además ambos son chiitas y tienen el apoyo de Irán. Irán ha dicho que no tiene nada que ver con este ataque de Hamás, más allá de haberlo celebrado, y Hamás es un grupo que propone la desaparición directamente del Estado de Israel, más allá que en los últimos años ha suavizado algunas de sus posturas, ha mantenido un enfrentamiento permanente. ¿Por qué es sorpresivo? Porque, bueno, en principio los enfrentamientos más importantes por estos días se estaban dando en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, en algunos asentamientos donde se decía que había grupos armados y milicianos palestinos infiltrados. Por tanto, no se esperaba en este momento esta escalada que lo ha tomado al Estado de Israel con las defensas bajas, porque además
recordemos que el Estado de Israel está enfrentando una crisis interna muy, pero muy importante a partir de una propuesta de reforma judicial que ha hecho, bueno, mella en toda la estructura de la sociedad israelí, incluidas sus fuerzas de defensa. Por estas horas, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido que no se bloquee totalmente la Franja de Gaza porque a la situación que ya enfrentan los gazatíes, verdaderamente crítica, se suma ahora no solo este bloqueo, sino el ataque que Israel ha prometido será implacable con los líderes de Hamás, que son quienes han llevado adelante este ataque sin precedentes en la historia reciente por el número de muertos, por la virulencia y porque ha afectado a centenares de civiles que prácticamente no tenían nada que ver con el conflicto. En otro orden de cosas, estuvimos dialogando con la cónsul de Uruguay en Israel, Ifigenia Giffre, quien nos estuvo explicando precisamente, bueno, que uruguayos por el momento se sabe que solamente han sido evacuados, que no hay muertos ni heridos, ni tampoco rehenes uruguayos en ese grupo de israelíes que han quedado, digamos, prisioneros de Hamás y que además, como también destacaban los compañeros hace algunos minutos, han amenazado con ejecutarlos cada vez que Israel ataque sin previo aviso infraestructuras civiles en la Franja de Gaza. Vamos a ver lo que nos decía Ifigenia Giffre, cónsul de Uruguay, a propósito de la situación de los compatriotas en ese país. Hasta donde tenemos conocimiento, no tenemos compatriotas fallecidos, ni heridos, ni que hayan sido tomados como rehenes. Esta es la información con la que contamos al momento y por supuesto esperamos que siga así. Por supuesto también estamos en conocimiento de que algunos compatriotas han sido desplazados porque en realidad han sido evacuados por el ejército israelí, los que se encontraban en algunas de las comunidades que fueron afectadas el día sábado, pero esas serían las situaciones de mayor gravedad de las que estamos en conocimiento al momento. Hay una gran comunidad uruguaya residente, permanente, que estimamos en alrededor de 20.000 uruguayos, pero también este es un país que recibe muchísimo turismo y estamos en conocimiento también de muchos uruguayos que se encontraban aquí de turistas o como parte de algún tipo de programa y también hemos estado en contacto con ellos en estos días. La preocupación surge además porque precisamente muchos de esos uruguayos habitan en las zonas cercanas a la Franja de Gaza. Recién hablábamos de muchos kibbutz y cooperativas agrícolas que tienen presencia de latinoamericanos en general, pero por supuesto de uruguayos y que también en todo el Estado de Israel los uruguayos están dispersos en su geografía, que no es muy grande, pero que igualmente hace un número importante. Hay 20.000 uruguayos que residen en ese país y que destacaba Giffre que hasta el momento no han tenido mayores inconvenientes, salvo aquellos que sí estaban en zonas de riesgo, haber sido evacuados. Sí, esta situación ha tomado de sorpresa a muchas personas. La gente se ha acercado al consulado, nos han llamado para saber qué posibilidades puede haber. Hay gente que está tomando algunas decisiones en este momento de qué es lo que quieren hacer. Y bueno, estamos recibiendo sus llamados. Hay una gran diversidad de situaciones en este momento porque, como bien decías, es una situación sin precedentes hasta ahora. En realidad sí, y tenemos uruguayos viviendo por todo el país, aquí en la zona central, donde está la sede de la embajada, también hay muchos uruguayos, hay uruguayos en el norte y en el sur. Es un país que es pequeño en superficie, lo podríamos comparar al departamento de Tacuarembó, pero que por su geografía y porque es un país alargado, hay grandes distancias, pero de todas maneras hay uruguayos viviendo por todo el país. Por suerte, y estoy muy agradecida, que tengo mucho apoyo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, a todo nivel, de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación sobre todo, pero también desde el más alto nivel, me están respaldando desde allá y estamos en contacto en todo momento. Y aquí también el equipo de la embajada está trabajando, no digo 24 horas, pero lo más cercano a eso. Así que, en definitiva, estamos haciendo todo lo que podemos con los recursos con los que contamos. Y seguimos en tema luego de, digamos, estos contenidos presentados por Alejandro Gabart, que volverá más adelante con el resto del panorama internacional.
porque hoy MBD Noticias habló con Darío Teitelbaum, que es un argentino israelí que vive a 7 kilómetros de la Franja de Gaza y es dirigente político, es dirigente del partido izquierdista israelí Meretz, que le dijo justamente a TV Ciudad que en su lugar de residencia aún no tienen noción completa de lo que ocurrió. También dijo que no se sabe cuál será el destino de las 150 personas tomadas como rehenes por el grupo Hamás y que falló la seguridad en su país. Darío Teitelbaum es argentino-israelí, secretario general de la Unión Mundial de Meretz y vive en el kibbutz Bulot, a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. En diálogo con MBD Noticias, sostuvo que en Israel estaban imbuidos en una concepción de seguridad que fracasó. Estoy en mi casa, en la cual vivo 45 años, en el kibbutz Bulot, a la distancia de 7 kilómetros de la Franja de Gaza, prácticamente en el epicentro de los eventos. Nosotros en este momento estamos, después de la masacre, estamos viviendo la tragedia, sin todavía tener una noción completa de lo que nos ocurre. Es una casa nebulosa, con más de 700 muertos, que no son solamente 700 muertos, son 700 veces una persona, con más de 2.000 heridos y con más de 150 rehenes en manos del Hamas y del Yihad Islámico, con comunidades destrozadas. Todavía no sabemos el nivel de destrozo. Este es el resultado de una ideología fanática del Hamas, que transforma el culto a no sé qué clase de Dios que permite hacer estas cosas en una práctica sangrienta. También estuvimos en conversación con la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Laila Rajin, que dijo que teme por la vida de los y las palestinas en las próximas semanas. Y le pidió a la comunidad internacional que aplique la ley sin selectividad entre los países. Por 75 años los palestinos no han tenido ni un día de paz ni de seguridad, o libertad, o dignidad, o derechos humanos. Han vivido bajo una brutal ocupación que niega cada derecho que nosotros, que vivimos afuera de Palestina, tenemos suerte de tener. Son nuestros derechos y no tenemos ni que pensar en eso. Ellos no tienen el derecho a la libertad. A veces la gente complica además cuál es el asunto. Es sobre libertad. Queremos nuestra libertad. Entonces no creo que el pueblo palestino esté pensando solo en lo que pasó en los últimos días. Está mirando toda la foto. ¿Cuál es el contexto de esta situación? No espero más de la comunidad internacional que aplicar la ley. No estamos pidiendo que se reinvente nada que ya no exista. Apliquen la ley de forma igualitaria para todas las personas, todos los gobiernos y todos los países. Y lo mismo para Uruguay. Uruguay es un país que respeta los derechos humanos, que se sostiene en la ley humanitaria internacional. Queremos que eso se cumpla en todos los territorios, no de manera selectiva. Yo no tengo entrevistas por lo que pasa al pueblo palestino. Solo en Siria 250 personas fueron asesinados, 47 niños, antes de que estas atrocidades de hace 2 días comenzaran. Y temo que van a ser tiempos muy difíciles para el pueblo palestino. Lo que espero que suceda es que no volvamos al status quo, no volvamos a querer manejar una ocupación y negar la libertad de un pueblo. Espero que la gente se dé cuenta de que la única manera de que los israelíes tengan paz y seguridad es que los palestinos tengan paz y seguridad también. Y la bancada del Senado de la coalición de gobierno se reunió esta tarde para elaborar una declaración que pretende aprobar por mayoría en la sesión de mañana a propósito de estos asuntos. Y de hecho el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que Uruguay debe pronunciarse fuertemente sobre este tema. El Senado debe pronunciarse frente a esta barbarie. Tiene que haber una voz unánime que condene a Hamás, al uso del terrorismo, del amedrentamiento a civiles que no tienen nada que ver. Y es lo que vamos a buscar, ¿sí? También vamos a buscar el apoyo a las lógicas reacciones que va a tener el Estado de Israel frente a una invasión terrestre que no se recuerda, ¿sí? Estamos en un momento de la historia en donde cosas que nadie pensaba que iban a pasar, pasaron, ¿sí? Y eso va a tener consecuencias de todo tipo
Y el Uruguay, como amigo de Israel desde siempre, fue uno de los primeros países en reconocerlo como Estado soberano, tiene que ponerse al lado correcto de la historia. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. ¿Y qué se dice del lado de la oposición uruguaya? En este caso, en el Frente Amplio, lo sabremos a continuación. Tiempo de móvil, ya aparece Diego Martini para desarrollar. Adelante, Diego. Así es, recordemos que el Frente Amplio presentó una declaración condenando obviamente lo que está sucediendo en Israel y Palestina, en este conflicto que se ha cobrado más de 1000 víctimas y que lo que señala el Frente Amplio tiene que ver con la condena terrorista del grupo Hamas, y esto fue cuestionado y criticado también por parte del oficialismo, el comunicado en sí del Frente Amplio, porque se considera que termina dejando lugar a dudas y que en este conflicto no habría lugar a dudas. Esto por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y Fernando Pereira, el presidente de la fuerza política, le contestó y esto decía. Tiene dos posibilidades: afiliarse al Frente Amplio y venir a discutir declaraciones a nuestra sede, o dejar de hacer política barata con temas que tienen mucho dolor. La política electoral uruguaya no puede contaminar un hecho que es tan grave, que es el hecho que una organización terrorista Hamas, digamos, de alguna manera causó una violencia inusitada en el Estado de Israel y que el Frente Amplio condena y rechaza. Porque hay cientos, probablemente se superan 1000 muertes de personas inocentes, civiles, de la misma manera que va a condenar en los próximos minutos las acciones de guerra del Estado israelí y sobre todo el bloqueo que le está haciendo a los habitantes de Gaza, cortándole la luz, el agua y el acceso a alimentos. Y convoca a la paz, que es lo que tiene que hacer un país como Uruguay, convocar a la paz, no hacer campaña electoral, con un tema tan doloroso, insisto, para la sociedad, para el mundo. Bien, compañeros, la mesa política ahora se está desarrollando en estos momentos y se recibió al diputado de Colonia, Nicolás Viera, para que presente un informe sobre lo que fue la interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores, hablamos de Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la situación en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que tiene que ver con designaciones directas, lo que el Frente Amplio calificó como clientelismo político. Lo que se espera y lo que espera el Frente Amplio es que el gobierno pida la renuncia de todos los cargos que entraron por designación directa, hablamos de los ediles y también de la cúpula que queda al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, tras lo que fue la renuncia de Carlos Albizu, el exdirector, entonces el presidente, digamos, de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Así que así las cosas en la sede del Frente Amplio, que además Fernando Pereira se refirió a esta situación y también se refirió a la preocupación que le generan algunos audios que se han dado a conocer en las últimas horas y que tenemos en MB Noticias, que tiene que ver con la situación de Gustavo Penades, que mañana será formalizado y se pedirá la prisión preventiva de parte de la fiscal Alicia Scione. Lo que señala Fernando Pereira es que hay que hablar más de estas cosas, del caso Astesiano, del caso Marcet, y no fijarse tanto en lo que fue la declaración del Frente Amplio y esta crítica que hizo entonces el oficialismo. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y justamente sobre lo que mencionaba Diego vamos a hablar, porque el senador Gustavo Penades le pidió a colaboradores que borraran información de su celular antes de declarar en Fiscalía, y esto surge justamente de escuchas telefónicas. Recién Diego Martini hablaba de la audiencia de formalización de la investigación que se va a desarrollar mañana, y allí la fiscal Alicia Scione no solo pedirá la prisión preventiva de Penades, sino que también va a estar pidiendo la prisión preventiva de Sebastián Mauvecín, el profesor vinculado a la trama de delitos sexuales contra menores. Se trata de una conversación entre Jimena Portillo, su exsecretaria y militante de la lista 71, y una funcionaria de la Corte Electoral. Las grabaciones forman parte de la carpeta fiscal porque surgen de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. La conversación fue mantenida este 3 de octubre, 2 días antes de ir a declarar como testigo ante la fiscal Alicia Scione. Y lo que me dijo fue que borrar todas las conversaciones que tengo con Horacio. No pasa nada, o sea, ya fue. Bueno, pero porque en realidad te pueden pedir, o sea, igual te ven que te lo borraste hoy, ¿no? Sí, claro. Y que no lleve el teléfono mañana por las dudas. Yo iba a hacer eso, que no lleve el teléfono mañana. No, pero igual, a ver, lo que tengan que recuperar, te lo recuperan. Sí, claro. ¿Te pidió disculpas? ¿Te dijo algo? No, nada. No existe. La verdad no existe. En un momento no le he dado tanto, me dijo, vos tranquila, no tranquila, porque vos te gusta hablar como a mí, en un momento.
Además, en la conversación mantenida entre Jimena Portillo y Horacio Tejera, otro colaborador, se afirma que el senador pidió que limpien el teléfono. Limpiar el teléfono por las dudas, yo lo tengo limpio, o sea, si tengo una cosa la voy a borrar ahora. Yo no voy a borrar, yo lo de él no tengo chat con él, pero yo no voy borrando mi teléfono por él. ¿Y te dijo que me había llamado a mí? Sí, dijo porque yo llamaron a Jimena. Según supo el programa Nada que Perder de M24, el Ministerio del Interior realizó una investigación paralela para dar con las víctimas. Este martes, la fiscal Alicia Scione le pedirá a la jueza Marcela Vargas formalizar la investigación contra Penades y Sebastián Movesín por delitos de retribución o promesa de retribución por actos sexuales o eróticos a menores de edad y solicitará prisión preventiva de ambos. Otro asunto, les contamos que la Dirección General de Educación Secundaria investiga una pelea entre una alumna del Liceo Alberto Candó de Paso Carrasco y una alumna de la Escuela Técnica ubicada en la misma manzana. Y la madre de una de las jóvenes involucradas solicita una intervención, un abordaje de estas situaciones por parte de profesionales de la psicología en las instituciones. Fui advertida por Melanie que la iban a ir a buscar para pegarle. Yo realmente no pensé que fuera a pasar. Me llama al otro día, esto fue el miércoles. El jueves me llama a la 1:30 más o menos que se había peleado. El entorno es lo peor, los chiquilines gritando, pegar una patada en la boca, pegar una patada en la cabeza, espantoso. La impotencia al salir, que después realmente fui hasta el liceo, quería saber si ellos realmente sabían de lo que había sucedido. Me dijeron que sí, que iban a tomar medidas, que había llegado el video. Ella fue a pedir ayuda a la psicóloga del liceo. La psicóloga le dijo que no estaba para eso. En realidad me parece que está bueno buscar personas capacitadas para ayudar a la agresividad que hay. Es horrible. Tener que venir a trabajar, no estar tranquila, estar mandándole mensaje a la escrita, Melanie llegó bien, Melanie salió. O sea, buscar una solución en general. Yo creo que hay padres que se van a sentir identificados con esto, porque no es la primera vez, está el conflicto UTU-Liceo todo el tiempo. Logré hablar con familiares de las chicas, siempre con adultos, ¿verdad? La abuela de la otra chica no estaba ni enterada de lo que había pasado, solo que tenía esa entrevista, pero cuando vio el video y todo, nada, indignada. Dices que la abuela está a cargo de varios nietos. Sí, sí, y necesita ayuda, como dice ella. He pedido ayuda y no la he tenido. Y está bueno, o sea, llegar a algo y que el liceo se haga cargo y la UTU también, no el tapar cosas, que pase peleas y taper, no. Y que los padres que han pasado por esto, o sea, que hablen también. Yo, sinceramente, no lo iba a dejar pasar porque fue horrible. Y agregamos esta información que está vinculada, Martín. El Sindicato de Trabajadores de UTU paró por 24 horas este lunes en rechazo a las situaciones de violencia y a lo que consideran también una falta de respuesta por parte de las autoridades. De manera que ese paro transcurre, todavía está vigente esa medida que incluyó además una movilización con concentración en la Escuela Técnica del Pinar, donde pocos días atrás la madre de un estudiante agredió a 2 personas que forman parte justamente de la plantilla laboral de ese centro de estudios. Así es, y continuamos hablando de educación y también de conflicto, porque el Sindicato de Docentes en Formación en Educación están justamente en conflicto y convocan un paro nacional para este miércoles contra lo que se define como precarización laboral y profesional. Recientemente ese colectivo planteó en el Parlamento su disconformidad con la transformación educativa y su impacto en la formación en educación específicamente. ¿Por qué decimos la desmantelación de la formación pública? Porque al mismo tiempo que sucede esto, que se retrasan recursos para la formación pública, se transfieren recursos a instituciones privadas. Por ejemplo, con los posgrados que actualmente se van a realizar en la ORT, en la Universidad Católica, que son dineros públicos que de parte del Códice se están enviando a instituciones privadas. El ejemplo más claro... Sí, ahí está, Romero. Esto justamente que usted está planteando, ¿se lo van a trasladar a la Comisión de Educación del Senado que visitan en esta jornada? Sí, a la Comisión de Educación del Senado que visitamos esta semana, que ya se lo hemos trasladado a la Comisión de Diputados que visitamos hace 2 semanas y que el miércoles vamos a ir al Ministerio de Trabajo para plantear no solamente estos elementos que tienen que ver con lo académico, sino los estrictamente laborales. Otro asunto, Paula Baliato, que es de la organización El Abrojo y también forma parte de la plataforma Infancias y Adolescencias, planteó que hay 3 emergencias nacionales referidas a las infancias. Entiende que la pobreza, la violencia y particularmente la salud mental no tienen un abordaje integral desde las políticas sociales. Una es la situación de pobreza. Están los datos que
que se han planteado, pero del 100% de personas pobres en el Uruguay, el 44% son personas menores de 18 años, el otro 44% son adultos que tienen niños a cargo. Una segunda emergencia nacional tiene que ver con las violencias hacia las infancias y las adolescencias que vemos que crecen cada año, ¿no? Violencias de distinto tipo, la violencia sexual, la violencia institucional, los fenómenos de violencia en algunas comunidades que estamos viendo, que todavía no sabemos bien qué pasa, ¿no? Esos niños y adolescentes que se crían entre tiros. Y una tercera tiene que ver con la salud mental, fundamentalmente, ¿no? Salimos de pandemia y todo el efecto, no veníamos bien desde antes, pero con la pandemia se acrecienta todo el tema, ¿no? Del aislamiento, de la depresión, de los temas de ansiedad, el impacto que tuvo la pandemia. Y bueno, nosotros como país no hay un ámbito que se siente a pensar qué hacemos con las infancias, ¿no? Cómo articulamos las políticas. Y continuamos hablando de infancias, Martín, porque el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que el organismo se encuentra trabajando en la sensibilización sobre el trabajo infantil y la vulneración de derechos al norte del país. Las acciones se concentran en el departamento de Artigas, debido a que recientemente, ustedes lo recordarán, el intendente Pablo Caram justificó el trabajo de niños y niñas en plantaciones de tabaco. En este momento se están desarrollando, ¿se acuerdan que yo anuncié la semana pasada que la misión de la Inspección de Trabajo Infantil, que concurrió con la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, constató lo que constató? En principio no se encontró con situaciones irritantes de trabajo infantil, con situaciones graves, pero sin perjuicio resolvió trabajar en la sensibilización. Días atrás se realizaron actividades informativas en las 2 escuelas que se encuentran en la zona de 4 parajes rurales a las afueras de la ciudad de Artigas. Concurrió nuevamente la misión del INAU, está participando también allí el Ministerio de Trabajo, está participando los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, está presente también la representación de ACE, y entre todos esos actores, con las familias, con los adultos, con los docentes, se está informando sobre el tema trabajo infantil, sobre la vulneración de los derechos en general y sobre la necesidad de prevenir las violencias y de combatirlas cuando las mismas se dirigen a niñas, a niños y adolescentes. Este lunes se inauguró la Semana de la Seguridad Vial, una iniciativa de la Unidad Nacional de la Seguridad Vial con énfasis en la perspectiva de salud e inclusión vial, la descentralización y la alfabetización en seguridad vial. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que durante este gobierno se han invertido 500 millones de dólares en temáticas viales. Hay una definición clara a nivel presupuestal de una inversión de 500 millones de dólares focalizados en obras de infraestructura que ayuden a mejorar la seguridad vial. 500 millones de dólares. Y cuando hablo de 500 millones de dólares me estoy refiriendo a un sinnúmero de obras de infraestructura que ayudan a mejorar las condiciones en nuestras rutas. Llámense en terceras vías, llámense en nuevas rotondas, intercambiadores a desnivel, llámense más luminarias, llámense los sistemas de control de velocidad, doble vías, donde había una, hay 2. Hay una fuerte inversión y todas ellas apuntan a mejorar la movilidad teniendo presente la necesidad de atender esos puntos críticos con acciones concretas. Por su parte, el presidente de UNACEB, Alejandro Draper, hizo referencia a los siniestros de tránsito sucedidos en los últimos días. Estos no son accidentes, no es que se caiga un arbusto, un árbol. Esto es porque hay una voluntad de un ser humano que no hizo bien las cosas. Entonces, ¿lo podemos evitar? Claro que sí. Y ahí somos todos responsables. Nosotros no nos quitamos responsabilidad alguna. Tenemos bien claro la responsabilidad que tenemos. Pero todos tenemos que ser conscientes de lo que significa esto. Complemento, el ministro Falero dijo que a fin de mes cambiarán los límites de velocidad, se van a modificar los límites de velocidad en 8 puntos distribuidos en rutas nacionales.
Así es, Martín. Esto se basa en informes semanales de técnicos del Ministerio y de UNACEB. Y el presidente de la UNACEB, Draper, a quien recién veíamos y escuchábamos, hablando de otros asuntos, cuestionó el proyecto de ciclovía que la Intendencia de Montevideo aspira a concretar en la avenida 18 de Julio y en la calle San José del centro de la capital. De hecho, el jerarca dijo que la propuesta que presentó la comuna es una desprolijidad. En lo que hace de la ciclovía 18, lamentablemente no hemos invitado para reglamentar el capítulo segundo de la 19824 a la Intendencia de Montevideo, pero no hemos tenido respuesta. Yo creo que allí lo que hay que hacer es un gran consenso a nivel de todas aquellas instituciones y organismos que tengan que ver, hacerlo ágil, no sacarlo para el lado de las comisiones, que en definitiva termina que no se hace nada. Hacerlo así, nosotros estamos trabajando. El presidente de la UNACEB también señaló que prefiere apostar por la opción del tren tranvía, Tren-Tran, que conectaría Plaza Independencia con el Pinar, antes que por una ciclovía por el medio 18 de julio. Yo no tengo duda que lo mejor es el Tren-Tran, sin duda. Vamos a atender a 80.000 personas. Pero el ciclista también le tenemos que dar la atención debida, pero hacerla, creo yo que, y espero que se me interprete porque acá lo que tenemos es que crecer, que fue muy desprolijo lo que se presentó. Y continuamos, Martín, en tema de alguna manera, porque un decreto del Poder Ejecutivo unificó los valores de las infracciones de tránsito. Este régimen comenzará a estar vigente a partir de noviembre. Se interpreta que es aparte el paso previo a la concreción de la libreta por puntos, y todo esto es consecuencia de una iniciativa que surgió del Congreso de Intendentes. El decreto del Poder Ejecutivo establece un total de 221 infracciones que en caso de cometerse darán lugar a una multa que tendrá igual valor independientemente del departamento del país en el que se haya cometido la infracción. Para su aplicación, aún está pendiente que el gobierno apruebe un decreto complementario. Se llegó a ese número de infracciones luego de un proceso en el que se unificaron los criterios para establecer las conductas a ser sancionadas debido a la existencia de diferencias en la tipificación de las infracciones según la jurisdicción departamental. Según informó El País, esta es la segunda reducción de la cantidad de infracciones a nivel nacional, ya que en 2016 se pasó de unas 4.500 a unas 2.000. Si bien desde noviembre las infracciones eran 221 a nivel de todo el país, desde el Congreso de Intendentes le informaron a MBD Noticias que no se descarta que a futuro la cifra pueda volver a bajar. Según César García, consejero del Congreso de Intendentes y coordinador de la Comisión Administradora del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE, la resolución del Poder Ejecutivo que entrará en vigencia en noviembre permitirá que el año que viene se instrumente la denominada libreta por puntos. Y ahora sí cambiamos de tema, Martín, porque integrantes de la Asociación de Bancos Privados estuvieron presentes en el Parlamento para discutir sobre el proyecto de reforma de la caja bancaria. Habló Bárbara Meinzer, que es la directora ejecutiva de esa corporación, y defendió el proyecto de ley. Volver a destacar la importancia de haber llegado a un consenso, ¿no? Y la verdad que fue una solución posible. Todas las partes tuvieron que ceder y todas las partes aportan para que se logre una solución a caja bancaria. Las empresas aportando más dinero, los trabajadores postergando un poco su jubilación. Básicamente lo que pasa es que las condiciones de la jubilación de los trabajadores bancarios se asimila a la jubilación de la población en general, los jubilados con un impuesto de 4%, y luego queda una brecha que se va a financiar con una emisión de un bono de caja bancaria y el gobierno estaría dando una garantía para la emisión de ese bono. Esta solución es para financiar el déficit de aquí hasta lo que se estima 2035. En un escenario hipotético donde haya plebiscito y se termine derogando en definitiva la SAFAP, ¿esto impactaría en el déficit de la caja bancaria? ¿Hay un análisis también de lo que podría impactar a ese nivel? No se ha hecho un análisis profundo, pero claramente una de las soluciones de caja bancaria es que se posterga la de retiro. Y si eso no se hace, volveríamos a tener una situación muy complicada de vuelta.
Más de este tema, el dirigente del sindicato bancario Pablo Andrade también defendió el proyecto de ley de reforma de la caja bancaria por entender que le da viabilidad y certezas al subsistema previsional. Sin embargo, dijo que en caso de aprobarse el plebiscito que reformaría en la Constitución aspectos previsionales, los cambios a la caja deberían readaptarse. Hay que abrir el paréntesis que si hubiera una reforma constitucional o incluso en el marco de un diálogo social que desarrolle un próximo gobierno donde vuelva a discutir la reforma de la seguridad social, habrá que nuevamente establecer algunos elementos. Lo que nos parece importante es que esta solución le da viabilidad de largo plazo a la caja y por lo tanto da certezas, implica contribución de todas las partes y genera un equilibrio. Para nosotros se desarrolló en un marco de diálogo social, de negociación con el gobierno, las patronales y los trabajadores y jubilados, por lo cual nosotros creemos que esta es la base en la cual toda solución futura puede tener sustento para desarrollarse. Y ahora es tiempo de móvil, otra vez en la edición central de MBD Noticias. Le damos paso a Martín Duarte porque hay actividad política, en este caso a nivel del Partido Colorado. Adelante, Martín. Así es, Martín, se está desarrollando en estos momentos la Asamblea Nacional de Ciudadanos, como decíamos en el avance, con dos temas presentes. Le agradecemos unos minutos al senador Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos también, para establecer, bueno, si ya hubo definición en torno a la precandidatura que apoyaría Ciudadanos. Se venía manejando extraoficialmente el nombre de Robert Silva, pero bueno, ¿en qué está la Asamblea en estos momentos? Y está en eso. La Asamblea está precisamente debatiendo sobre ese particular. La Asamblea de Ciudadanos son sus convencionales de todo el país que representan a las 37 agrupaciones de ciudadanos, es decir, es su órgano máximo. Lo que acabo de proponer es solicitarle a Robert Silva que sea nuestro precandidato en la próxima elección. Habían agrupaciones independientes que se habían manifestado, pero hoy lo haría la Asamblea, estamos en ese debate. ¿Hay algún otro nombre sobre la mesa? No, hoy es el nombre que hemos propuesto. Yo creo que es un candidato potente que el sector puede presentar porque es alguien que ha estado al frente de la transformación más importante que Uruguay está llevando adelante en este periodo de gobierno. A su vez, es muy importante para nosotros que somos un sector, digamos, resiliente. Es un sector que ha vivido dificultades, fundamentalmente la pérdida de su líder a pocos meses de comenzar el gobierno. Nos dimos una forma de organización, nos condujimos a nosotros mismos y hoy estamos en una etapa en la que entendemos que podemos volver a ser la mayoría del partido. No olvidemos que Ciudadanos lo es y los 8 diputados de Ciudadanos le han asegurado al gobierno las mayorías suficientes para gobernar. Entiendo que la próxima etapa es una etapa de profundización, pero también es una etapa para proponer nuevas cosas, para proponer transformaciones. Y creemos que en ese camino la figura de Robert Silva, que además es un colorado de todas las horas, alguien vinculado al partido desde muy chico, alguien que siente la causa partidaria, es una opción que va a ser la mayoría dentro del Partido de Colorado. Creo que hoy, con este esfuerzo y con este empujón, definitivamente Robert decidirá dejar la ANEP para volcarse a la arena política y bueno, vendrá un tiempo de construcción de esa propuesta electoral. ¿Qué análisis se hace de la interna de Ciudadanos, donde, días atrás, integrantes de la lista 30 se fueron del sector para apoyar la candidatura de Gurméndez? Bien, el sector ha retenido todas sus agrupaciones, a excepción de una. Son cosas que pasan, así como hay dirigentes que por ahí eligen otro camino, en todo su derecho, hay dirigentes que están viniendo a la candidatura, son situaciones que pueden pasar, pero bueno, estamos muy conformes porque hoy aquí a las pruebas me remito, está el 95% de los convencionales del sector respaldando esta decisión. Senador, le consulto por la otra temática que se está abordando, que es la posibilidad de conformar un lema en común con los socios de la coalición a la hora de las candidaturas en las departamentales. ¿En qué está ese tema? Si ya se está discutiendo, ¿cuál va a ser la propuesta concreta? Venimos trabajando en un equipo, en un grupo de trabajo, una comisión integrada por el Partido Nacional, el Partido Independiente y Cabildo Abierto junto a nosotros. Con el ministro Viera representamos al partido en esas negociaciones. Yo creo que tenemos prácticamente acuerdo en el departamento de Canelones y 2 departamentos donde también seguramente iremos juntos, que son Salto y Montevideo. Esos 3 departamentos son una categoría para nosotros donde hay ánimo de acordar y donde ya es una realidad en Salto y ya es una realidad en Montevideo. Ahora estamos yendo, ¿verdad?, por la posibilidad en Canelones y estamos preacordados, digamos, estamos muy cerca de un acuerdo. ¿La estrategia política es porque son los 3 departamentos que hoy por hoy gobierna el Frente Amplio? Son departamentos donde ya hay ya la dirigencia y la población, los votantes nos están pidiendo ir juntos, ¿no? Entonces allí los acuerdos se dan como naturalmente. Luego tenemos
¿verdad? Otra categoría de departamentos, que son los departamentos de Paysandú, Río Negro y Rocha, son departamentos donde gobierna el Partido Nacional, pero el triunfo fue por escaso margen. Allí también hay ánimo de muchos dirigentes de acordar y bueno, es la segunda tanda de departamentos. Y luego están los departamentos donde las distancias son mayores, con clara preponderancia del Partido Nacional, o en Rivera del Partido Colorado, donde los acuerdos pueden ser distintos o quizá no suceder. Pero sí venimos en ese camino. Lo cierto es que vamos a ir con un lema, el lema es la coalición republicana, vamos a ir con otro partido, no vamos a comparecer bajo ninguno de los partidos que se presentan en octubre, estamos conformando ese lema, estamos levantando las adhesiones para presentar en la Corte Electoral la solicitud para conformar ese partido con el cual vamos a comparecer en mayo. Le agradezco mucho estos minutos, es muy amable. El senador Adrián Peña, en estos minutos que se está desarrollando aún lo que es la asamblea aquí en la Casa del Partido Colorado. Muchas gracias, Martín. Continuamos ahora nosotros con el desarrollo informativo. Les comentamos que el Frente Amplio solicitó un poco más de tiempo para discutir el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales y también pidió que concurrieran nuevamente autoridades al Parlamento. Ese proyecto es uno de los dos con respecto a los cuales hablará el tape que viene, porque acerca del otro proyecto de ley de reforma de una caja, en este caso el de la caja bancaria, el mismo diputado dijo que el Frente Amplio allí apoyará sin presentar modificaciones. ¿Cómo podemos llegar a esta instancia con 25 días a discutir semejante reforma de la caja de profesionales que afecta más o menos 200.000 profesionales del Uruguay, ¿no? Traer 20 minutos a cada delegación de profesionales, donde encontrás colectivos que vienen trabajando, algunos con muy poco tiempo, algunos con pocos meses de trabajo y donde tienen mucha cosa para decir, para plantear preocupaciones. Entonces nosotros estamos en esto, que venga nuevamente el Ejecutivo y bueno, los tiempos en diputados todavía están y pueden venir más delegaciones perfectamente. A nivel de la caja bancaria, el Frente Amplio, ¿está pensando en algún aditivo, pensando que, por ejemplo, las tres partes están con la expectativa de que se apruebe tal cual como llegó? Hay un acuerdo tácito que ahora en este momento se fue la caja bancaria de la Comisión, donde nosotros, bueno, somos en este caso espectadores en un aspecto y por el otro hicimos las consultas del caso sobre algún detalle, pero entendemos que el Frente Amplio no va a tener mayor opinión sobre esto. Cambio de agenda. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social pondrá en marcha un plan piloto orientado a que 420 personas que para ese entonces habrán dejado la prisión puedan reinsertarse en la sociedad. Así es, y el ministro Martín Lema dijo que este programa incluye el acompañamiento de personal técnico, 400 pesos en boletos y una mensualidad de 1.600 pesos durante 7 meses. Estamos trabajando en un conjunto de medidas sociales que vamos a empezar a implementar en el mes de noviembre a través de un piloto destinado a 420 personas que recuperan la libertad, que consiste en varias medidas. La primera, que se va a asignar un técnico de referencia que va a dar acompañamiento. Esto es fundamental. No es lo mismo una persona que recupera la libertad y tiene 2 boletos que ya de arranque una persona que recupera la libertad y tiene una persona que le esté orientando y acompañando. Aparte del acompañamiento social, se va a brindar la información y se va a disponer de toda la oferta de refugios para que no tenga que estar en situación de calle. Se va a disponer de la oferta en materia de respuesta alimentaria a través del INDA, es decir, dónde puede concretar la alimentación. Por otro lado, se va a evaluar todos los programas del MIES para ver en cuál puede encuadrar. Y a su vez se va a dar una tarjeta social de un valor de 1.600 pesos por mes para, por ejemplo, productos de higiene personal, ni que hablar que puede ser alimentos, y se va a proporcionar 400 pesos en boletos para que no sean solamente los boletos del día que sale del sistema penitenciario, sino que pueda disponer de los traslados durante ese mes. Durante todo el proceso, como decía, el técnico social va a estar acompañando. La contraprestación, por llamarlo de alguna forma, es tener los contactos de las instancias con el técnico social justamente para hacer un análisis en tiempo real de cómo evoluciona la situación.
Y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social lanzaron la campaña intersectorial 2023 sobre salud mental bajo la consigna "La salud mental solo se construye en comunidad". No es casual que el lanzamiento haya sido tan reciente. Ocurre que mañana, martes 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que el objetivo de la campaña es posicionar y consolidar el cambio de paradigma en salud mental con un enfoque de derechos y abordaje comunitario, haciendo énfasis en la inclusión y autonomía. Primero, que vamos hacia un modelo desasilar, que eso a partir de lo que fue la ley de salud mental del año 2017, en donde se están dotando recursos actualmente para poder implementar esa desinstitucionalización, y después todo lo que tiene que ver con el contacto interpersonal, que eso es muy importante y hay que destacarlo. El Ministerio lo está haciendo no solamente en la Dirección de Protección Social, sino también en lo que tiene que ver con el INJU, de generar ámbitos de mucho y de vuelta, de mucha participación, ya sea entre jóvenes, con adultos, en un tema que durante muchos años fue tabú y que ahora el cómo te sentís, el cómo estás, el buscar tener una mayor empatía en el que puede tener un problema de salud mental es muy importante, porque aparte cuando una persona tiene un problema de salud mental no es un sangrado, un moretón que está visible y uno pregunta cómo estás y busca dar un auxilio o una asistencia. Muchas veces es oculto y esa situación oculta puede llegar a ser traicionera. Entonces el trabajo en comunidad, generando ámbitos de mucho trato interpersonal, de mucha empatía, consideramos que es muy importante y eso principalmente promueve la campaña. A propósito de uno de los temas mencionados recién por Lema, organizaciones de la sociedad civil dijeron que el proyecto de ley de rendición de cuentas no estableció un reparto equitativo de recursos para que se pueda ejecutar la desmanicomialización. Así es, Martín. Desde la Federación Caminantes, familiares de personas con cuestiones de salud mental, exigen el cierre del centro Seremos, las excolonias Echepare y Santín Carlos Rossi. Del mismo modo, discrepamos absolutamente con que Seremos sea lugar de encierro y mala atención por parte de ACE de los consumidores problemáticos. La ley planteó que Seremos debe cerrarse y Seremos debe cerrarse. ¿Por qué? Porque Seremos es un lugar de encierro y no es de vida digna. Atenti, en todo el país hay manicomios que son mini manicomios, que son las casas de salud de enfermos psiquiátricos o a veces residencias para ancianos que tienen personas con trastorno de salud mental que a veces viven más encerradas que en Seremos. Pero Seremos tiene el estigma del encierro. Hay personas que están hace 30 años que ya no saben ni cocinarse ni el valor del dinero. Entonces nosotros queremos que se integren a la comunidad y que se cierre Seremos. Y nos parece mal que ACE lleve allí a 100, 150 personas con consumo problemático para sacarlas del centro porque están molestando. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, retomamos la información internacional ahora para hablar de la República Argentina. Lo primero que hay que decir es que hoy se consideró prácticamente un feriado cambiario porque el dólar blue o dólar paralelo, como se le conoce, llegó a los 945 pesos, superando una barrera que hasta ahora no había alcanzado. Todo esto se dice producto del segundo y último debate previo a las elecciones del 22 de octubre que se dio en la jornada de ayer, donde la seguridad, el trabajo y la producción fueron los ejes centrales, más allá de las acusaciones mutuas entre los candidatos. Se destacó particularmente la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien apuntó a todos sus opositores, tanto a Milei como a Sergio Massa, a quien acusó de ser parte de un sistema corrupto. Todo esto porque la situación del jefe de gabinete porteño, Martín Insaurralde, se coló precisamente en este debate y en esta discusión golpeando al oficialismo. Sin embargo, Massa prometió, entre otras cosas, un FBI argentino para enfrentar al crimen y Milei siguió con su retórica insistiendo en las cosas que cree y que son las que hasta este momento le han dado el primer lugar, por lo menos en las encuestas.
La corrupción en el oficialismo, la venta de armas y de órganos, cuidar a los ciudadanos en vez de a los delincuentes y hasta la creación de un FBI argentino estuvieron en los cruces de propuestas de seguridad de los candidatos a presidente que competirán el próximo 22 de octubre. Seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente fueron los ejes de este encuentro entre los aspirantes a ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre, que será el último previo a las elecciones. La que atacó primero fue la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien señaló que para cambiar hay un solo camino, terminar con los Insaurralde y las mafias que azotan al país, alegando que el ministro de Economía, aspirante oficialista, no puede porque es parte y es uno más de ellos. En el segundo debate preelectoral con vistas a los comicios que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, propuso la creación de un FBI argentino, una agencia con los mejores de cada una de las fuerzas federales para luchar contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Por su parte, Bullrich atacó a Javier Milei, ganador en las elecciones PASO, recordando que quiere liberar las armas, pero señaló que en ese camino las armas terminarían en manos de los delincuentes y los narcotraficantes, y le achacó proponer facilitar la venta de órganos, que es uno de los delitos más codiciados, según dijo. El líder de La Libertad Avanza dijo que en realidad hay una ley de armas que hay que cumplirla, porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los ciudadanos no, y que no propone una venta de órganos, sino que destaca que hay algo en el medio entre la actual demanda de trasplantes y los posibles donantes, que termina siendo corrupción. Por cierto que este encuentro tuvo otros elementos, por ejemplo, no hubo una foto en común, esta vez como sí hubo tras el primer debate, tuvo un problema ocular que atender después del debate la candidata Patricia Bullrich, hubo enfrentamientos también en los alrededores de la Universidad de Buenos Aires entre quienes defienden a Bullrich y también gente de Jujuy que estaba planteando allí sus manifestaciones. El periodista argentino Fabián Kovacic hizo un balance y un análisis de lo que dejó este segundo y último debate previo a las elecciones en Argentina. Ayer fue un poco más picante, sí es cierto, tal vez haya habido un poco más de respuestas de Bullrich respecto de Massa y de Milei. Pensemos que Bullrich compite por el mismo espacio de votantes que Milei, o por lo menos muy similar. Y bueno, después de esa ruptura que hubo entre ellos antes de las PASO en julio de este año, nada fue lo mismo, digamos, ¿no? Me parece que Bregman mantuvo la lógica de los debates que se generan dentro de la propia izquierda, que es responder permanentemente al que tiene enfrente. En seguridad propuso nacionalizar los puertos para evitar que ingrese narcotráfico. Le respondió a Milei sobre leyes laborales, pero no propuso cuáles van a ser las leyes que pueden llegar a llevar adelante para la propuesta socialista. Schiaretti volvió a insistir en que Córdoba es un paraíso y que quiere llevarlo al resto del país. Cierto. Y Milei, curiosamente, respecto de otros del anterior debate y de las últimas semanas en televisión, Milei vuelve un poco hacia atrás, prefiere no tocar demasiado a fondo el tema de la dolarización, se retractó de alguna manera, no tocando el tema de eliminar el Banco Central y el CONICET, si bien ahí tuvo una especie de golpeteo con Bullrich y su candidato a ministro de Economía, Carlos Melconian. Y Massa me parece que fue el que más propuestas llevó. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora vamos a hablar un poco de fútbol, sí, Martín, porque la AUF dio a conocer la lista de los 24 jugadores convocados para los partidos de eliminatorias que Uruguay disputará ante Colombia y ante Brasil este jueves y el martes de la semana siguiente, respectivamente. Con respecto a la convocatoria anterior, la de los partidos contra Chile y Ecuador de la primera y la segunda fecha, se reiteró la ausencia de los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani y la del defensa Sebastián Coates. Además, a diferencia de lo ocurrido en la citación del mes pasado, el técnico Marcelo Bielsa esta vez no tuvo en cuenta el delantero Maximiliano Gómez. También quedaron fuera de la convocatoria el defensa José Luis Rodríguez y el volante Emiliano Martínez. Comenzamos ahora a contarles quiénes fueron los 24 convocados. Como arqueros están Sergio Rochet, Franco Israel y Santiago Mele. Van los defensas, Ronald Araujo, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno y Matías Viña. Y los laterales, Naitan Hernández, Joaquín Piquerés, Lucas Olaza y Matías Olivera. Todos esos son defensas, los dividimos entre centrales y laterales
Pasamos a los volantes. Manuel Ugarte, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde y Georgian de Arrascaeta. Y ahora los extremos, Agustín Canovio, Maximiliano Araujo, Facundo Pelistri y Brian Rodríguez. Algunos con características más asociadas a las de los volantes y otros más cercanos a los delanteros. Hablando de delanteros, los delanteros indiscutidos, netos, Cristian Olivera y Darwin Núñez. Cambiamos nuevamente de tema, Martín. Les comentamos que este mediodía una delegación de exobreros de la represa de Salto Grande se movilizó frente a la torre ejecutiva para reclamar el pago de adeudos de salarios y despidos de hace 39 años. Claro, Salto Grande en este caso, pero por una situación muy anterior a las más recientes. Piden que el gobierno elabore un proyecto de ley que contemple su situación. Estamos acá en Torre Ejecutiva porque ya venimos de 2 años de lucha permanente. Nosotros logramos una minuta de comunicación votada en la Cámara de Representantes 86 en 86, unanimidad de todos los partidos presentes y bueno, todos los partidos le piden al presidente que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande. Y esta situación nos llevó también, después de la minuta, a tener reuniones con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y luego de esa reunión con Pablo Mieres tuvimos una reunión con Álvaro Delgado acá en Torre Ejecutiva. Y hoy la preocupación que nos lleva es que el 25 de octubre es el plazo constitucional para presentar proyectos de ley que tengan en cuenta temas presupuestales en el Parlamento. Y bueno, hoy estamos prácticamente a 9 de octubre y no vemos que el proyecto haya llegado al Parlamento. Nosotros hemos tenido a vía telefónica, hablamos con el Ministerio de Trabajo que nos dijeron que la semana que viene iban a ver cómo continuaban con el tema del escrito del proyecto. Y nosotros la preocupación que tenemos es que venimos a hablar con el presidente porque están dadas todas las condiciones. Si un presidente es democrático y un cuerpo en su totalidad le pide que envíe el proyecto de ley para resarcir, tiene que enviarlo. Cambiamos de tema porque una investigación de la Universidad de la República registró más de 20 iniciativas alimentarias vecinales que se llevaron adelante en Malvin Norte durante la pandemia. Este estudio concluyó que hubo un repliegue de las políticas sociales, estatales en la pandemia y que las principales respuestas alimentarias provinieron de la sociedad civil organizada. El trabajo, que duró 2 años, fue realizado por investigadores en trabajo social, sociología, antropología y nutrición. Analizó el caso de Malvin Norte en relación a las respuestas alimentarias estatales, de la sociedad civil y del mercado en el contexto de la pandemia por COVID-19. La primera respuesta que hubo en relación a la emergencia alimentaria provino de vecinos y vecinas organizadas, desde ollas y merenderos populares que ya habían empezado a formarse porque ya había hambre en la gente, a otras organizaciones como el Mercado Popular Subsistencia, pero también experiencias como clubes de baby fútbol, comparsas o huertas también, que empezaron a buscar formas de apoyarse de manera mutua. Desde el punto de vista estatal, 2 grandes movimientos, un repliegue de políticas en el territorio, de técnicos, de presupuestos. De hecho, el INDA, por ejemplo, subejecutó 2020 y 2021 el presupuesto que tenía asignado. O sea, lejos de responder a la crisis alimentaria que enfrentamos en el país con la pandemia, el Estado se replegó al teletrabajo en muchos de los organismos, retiró algunos programas del territorio, especialmente los SOCAT, pero también disminuyeron técnicos de otros programas sociales como de UCC y técnicos que trabajaban en el territorio. Y en realidad la respuesta fue a través de canastas o el aumento en las asignaciones familiares, que fueron respuestas francamente insuficientes, que no contemplaron la integralidad familiar. Y la Federación Obrera del Transporte Suburbano realizará mañana un paro de 24 horas. Claro, atención porque la medida comenzará con los primeros turnos del martes y el reintegro será con los primeros turnos del día miércoles. El paro es en reclamo por un ajuste salarial para los transportistas acordado el 7 de julio de 2022 en el Consejo de Salarios. Según un comunicado sindical, la medida se justifica debido a que hubo un ajuste de tarifas que rige desde el 2 de septiembre, que no se refleja en el salario del personal.
Cambiamos de tema, Martín, y es muy interesante esta información porque una investigación periodística sobre los impactos del cambio climático proyecta que en el año 2100 los ómnibus deberán afectar su recorrido en Montevideo, justamente perjudicados por las inundaciones. Vamos a compartir el informe. De la sequía a la inundación es la investigación periodística de Amenaza Roboto que da cuenta de los impactos del cambio climático en base a proyecciones a 2100 a través de los casos de trabajadores de balizas, Montevideo, Ciudad del Plata. El cambio climático, ¿cómo está llegando? Está llegando y a nuestra región, que es exacerbando los extremos, ¿no? Tanto las sequías como las inundaciones. Entonces eso lo que va a hacer es va a poner a prueba la infraestructura actual, que la infraestructura actual estaba pensada para cierta cantidad de lluvia, por ejemplo. Lo mismo para la sequía. Para el caso de las trabajadoras domésticas de Montevideo, se utilizó información de bases de datos de líneas de ómnibus, del Instituto Nacional de Estadística, del Sindicato de Domésticas, del BPS y de la línea de inundación proyectada por el Ministerio de Ambiente. Esas empleadas domésticas viven en mayor proporción en la periferia de Montevideo. ¿Y dónde trabajan en mayor proporción? En los barrios de la costa de Montevideo. ¿Qué sucede? Si nosotros mapeamos todas estas bases de datos que mencioné, la línea de inundación, las líneas de ómnibus, dónde viven, dónde trabajan, vemos que hay líneas de ómnibus que en el medio de su recorrido se van a ver comprometidas en cuanto a estos fenómenos de inundación que va a haber. En estas zonas que se inundan y zonas que se van a inundar, que si se afecta la movilidad en transporte público, cuando se toman los ómnibus, podemos pensar en cómo puede repercutir a casas que muchas veces son monoparentales, casas en donde muchas de estas mujeres tienen a su cuidado adultos mayores. Entonces, no precisamos pensar en abstracto, sino en nada de tiempo, porque estamos hablando que trabajamos con una proyección de acá a 77 años. Y hasta aquí las noticias de MB Noticias para el día de hoy. Bueno, antes nos queda repasar el pronóstico del tiempo, que viene con cambios, porque tendremos un martes parecido a esta jornada de día lunes, pero luego habrá cambios ya para el miércoles. Es verdad, Martín, vamos a tener bastante calorcito de nuevo mañana. Miren lo que es una máxima de 29, una mínima de 14. Va a estar despejado, aunque también algo nuboso. Y atención, porque ya hacia la tarde del martes probables precipitaciones en la noche. Y eso se concreta o se nota más puntualmente el día miércoles 11 de octubre. Mínima 7 grados, máxima 20 en capital y cercanías, cubierto con precipitaciones y tormentas. También estará ventoso el miércoles, disminución de la nubosidad y, como se ve, descenso de temperatura. Parece que estas lluvias igual, Martín, son pasajeras, porque ya Inumet no pronostica para el jueves probabilidad de lluvia. Igual a prestar atención cómo evolucionará. El jueves 12 de octubre va a haber una mínima de 7, una máxima de 14. Volvemos ya a las temperaturas que teníamos más acostumbrados de la semana pasada. Pasa esta ola de calor, ¿no? Como un anticipo del verano cuando todavía estamos en el primer tramo de la primavera. Estamos llegando al final. Así es, Martín. Nos volvemos a reencontrar en la primera edición a las 8 de la mañana, también en el mediodía, y nosotros mañana a las 19 horas aquí en TV Ciudad. Gracias por estar como siempre. Que pasen bien. Hasta mañana. Israel anunció un asedio completo, sin electricidad, combustible ni alimentos a la Franja de Gaza, mientras continúan los bombardeos y combates contra Hamás. El movimiento islámico anunció que ejecutará a una persona rehén cada vez que Israel ataque objetivos civiles. El Ministerio de Desarrollo Social pone en marcha un programa piloto de apoyo a 420 personas que saldrán de prisión, buscando estrategias de inserción que eviten la reincidencia. Personal docente y no docente de UTU paralizó actividades a nivel nacional este lunes con movilización y concentración en la Escuela del Pinar. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, organizaciones sociales reclaman más presupuesto para la desmanicomialización y que se cumpla con el cierre del Centro Ceremos, ex Colonia Cheparri y Santín Carlos Rossi. El senador Gustavo Penades pidió a personas colaboradoras que borraran el contenido de sus teléfonos antes de declarar en Fiscalía, según surge de escuchas telefónicas. El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que a fin de mes cambiará el límite de velocidad de unos 8 puntos en rutas nacionales para revertir los índices de siniestralidad. El presidente de la UNACEB, Alejandro Draper, dijo que el proyecto de ciclovía que la Intendencia de Montevideo aspira a desarrollar en la avenida 18 de Julio y en la calle San José es una desprolijidad. El sector Ciudadanos del Partido Colorado define en Asamblea Nacional un lema común con socios de la coalición para las elecciones departamentales y el apoyo del sector a las precandidaturas a la presidencia de la República. Para el año 2100, los recorridos de los ómnibus serán afectados por inundaciones, perjudicando a las poblaciones de la periferia de Montevideo, según una investigación sobre los impactos del cambio climático. En Argentina, el dólar blue o paralelo superó la barrera de los 900 pesos, tras el segundo debate electoral que enfrentó a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 22 de octubre.